Bien, vamos con un problemilla sencillo, pero el enunciado parece un cuento interminable. El enunciado nos dice: el rendimiento por hectárea de una plantación de trigo en una cierta región es una variable aleatoria que sigue una distribución normal. Desviación típica de esa población toma el valor 1, concretamente toneladas por hectárea. Tomamos una muestra aleatoria simple de 64 parcelas de 1 hectárea cada una y obtenemos un rendimiento medio de 6 toneladas por hectárea. Primera pregunta. Debemos razonar si para un nivel de confianza del 98% el error de estimación de la producción o rendimiento medio por hectárea es menor de 0,5 toneladas. Y segunda pregunta, ¿qué tamaño debe tener la muestra como mínimo para que el error estimado sea menor de 0,5 toneladas, pero a un nivel de confianza del 95%? La mayor dificultad es el coñazo del enunciado, pero vamos a separar la información fundamental. Nosotros tenemos una población que está formada por distintas parcelas, supuestamente de 1 hectárea, y, como variable aleatoria que estamos estudiando, la producción de toneladas de trigo por hectárea. Me dicen que sigue una distribución normal. Va a tener sus correspondientes parámetros, media, que no es conocida, y desviación típica, me dicen que vale 1. Voy a tomar una muestra concretamente de 64 parcelas. El tamaño de la muestra, 64. Me dicen que el rendimiento medio por hectárea de cada una de esas parcelas es de 6 toneladas. Me están dando la media muestral. A partir de estos datos, extraordinariamente sencillo. Debemos razonar si para un nivel de confianza se puede expresar de la forma 1 menos alfa del 98%, el error va a ser menor de 0,5 toneladas por hectárea. A partir de los datos que aparecen en la lámina, extraordinariamente sencillo. Empezamos a razonar. Se puede hacer por varios métodos matemáticos, pero como estamos hablando del intervalo de confianza, voy a hallarlo a partir de la expresión del intervalo de confianza. Copiamos la desagradabilísima expresión, el extremo superior, misma expresión con un más, y empezamos el razonamiento. Me están dando el valor del error. Debe ser menor de 0,5. Localizo el error. Nosotros sabemos que esa expresión matemática que coincide con esta es el llamado error máximo. Y como en el 99% de los casos voy a necesitar el denominado valor crítico. Antes de lanzarnos, vamos a hallar el valor crítico que va asociado a ese nivel de confianza. Es decir, gráficamente se trata de la siguiente situación. Yo tengo una distribución normal o estándar. Si es normal o estándar, va a ser simétrica respecto de la media, y el nivel de confianza del 98% representaría aproximadamente el área bajo ese intervalo, 98%. En ese extremo estarían z sub alfa medios, valor crítico que voy buscando, menos z sub alfa medios. Vamos a hallar ese valor crítico. Razonamos. Si hay un 98% en esta parte rayada, en esta más esta va a haber un 2%. Es decir, en la que va desde z sub alfa medios hasta más infinito, va a haber un 1%. En términos de probabilidad, la probabilidad de que la variable estuviera de z sub alfa medios hacia más infinito es de 0,01. Como presenta simetría, ese trocito
y el trocito que va hacia menos infinito, exactamente iguales. En términos de probabilidad, 0,01. A la vista de esos datos, hallar el denominado valor crítico, si entendemos el significado de las tablas de la normal estándar, muy sencillito. Razonamiento. La probabilidad en este intervalo es de un 98%, lo que equivale a expresar 0,98 valor de la probabilidad. Luego, esa probabilidad de 0,98 es igual, utilizando las tablas de la normal estándar, va a ser lo mismo que si resto desde menos infinito hasta z sub alfa medios menos desde menos infinito hasta menos z sub alfa medios. Si tenemos una tarta y restamos todo el trozo que va hasta esa posición menos el trozo que va a esa posición, pues coño, nos queda ese trozo de tarta. Interpretación en la tabla de la normal estándar. La probabilidad de menos infinito a z sub alfa medios se expresa probabilidad de que z sea menor o igual que z sub alfa medios. Y la probabilidad de menos infinito a ese valor es un valor conocido, menos 0,01. Expresión que pasa sumando y me quedaría que la probabilidad de que la variable z sea menor o igual que z sub alfa medios va a ser igual a la suma de esas dos expresiones, 0,99. Nos vamos a la tabla, localizamos ese valor, vendría expresado de esa forma, y valor de la variable, en este caso 2,33. Z sub alfa medios, llamado valor crítico, tomaría consiguientemente ese valor. ¿Conocido el valor crítico? Pues extraordinariamente sencillo. Conocemos el valor crítico. Vamos a recordar detalles. Vamos a tomar esa expresión que representa el llamado error máximo. Z sub alfa medios por desviación típica entre raíz cuadrada de n. Me dicen que el error debo comprobar si es menor de 0,5 para ese nivel de confianza. Es decir, yo voy a hallar el resultado de esa expresión y voy a ver si es menor de 0,5. Resultado del valor crítico. Hallado anteriormente 2,33. Desviación típica de la población, valor 1. Raíz cuadrada. Tamaño de la muestra, 64 parcelas. Efectúo la operación y ya os adelanto que aproximadamente da 0,3. Es decir, efectivamente, con estos datos del enunciado y un nivel de confianza del 98%, si formásemos el intervalo de confianza, el error máximo obtenido, como toma ese valor, es menor de 0,5 toneladas. Luego, respuesta correcta. Vamos con la segunda pregunta. Vamos a hallar, recordemos, en este caso, el tamaño de una muestra. Es decir, debemos hallar el tamaño de la muestra que nos permita cometer un error en la estimación menor de 0,5 y con un nivel de confianza del 95%. Mismo razonamiento. Me están hablando del valor de un cierto error. Sabemos que el error máximo va a ser valor crítico asociado al nivel de confianza, desviación típica y raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Necesito hallar el valor crítico. Como me hablan de un nivel de confianza, en este caso del 95%, no voy a hallar el valor crítico. El valor crítico asociado a ese nivel de confianza está hallado en varios vídeos anteriores. Concretamente da 1,96. Si alguien tiene dificultad en hallar el valor crítico, os vais al vídeo de teoría. Valor crítico asociado a un nivel de confianza del 95%, tomaría ese valor. El error
valor conocido, necesito n, todos los demás datos son conocidos. Y como ya sabemos, el tamaño de la muestra, si paso a la expresión multiplicando, despejo pasito a paso, vamos a llegar a esta expresión, que representa el tamaño de la muestra. Y vuelvo a repetir, podría encontrármela elevando cada una de las expresiones al cuadrado. Es más cómodo utilizar esta expresión. N igual valor crítico 1,96. Desviación típica, dato que nos dieron, valor 1. Y dividido entre, pero no hace un segundito, porque he metido la pata, esto es el error máximo. Dividido entre el error máximo, me están diciendo que tiene que ser menor de 0,5. Efectúo la operación y valor aproximado de n 15,4. Es decir, si el tamaño de la muestra que tomo es mayor o igual que 16, se cumplen las condiciones del enunciado. Resumen al contenido del vídeo. Este tipo de problemas, siempre la misma historia. Partimos de la expresión del denominado intervalo de confianza y una de las partes esenciales es saber hallar el llamado valor crítico que va asociado a los distintos niveles de confianza que nos pueden poner. En general, el nivel de confianza, digo en general, suele estar entre el 95 y 99%. Podrían hablar del 90, podrían hablar del 99,9. Esos son los valores que suelen aparecer para los niveles de confianza. Sabiendo hallar el denominado valor crítico asociado, al final es un juego de niños, sustituyo en la expresión del intervalo de confianza ejercicio resuelto.